Hola, Bienvenidos a Con el alma por delante. yo soy Aida Domínguez. Y yo, Liz de Yarmi. Somos amigas y terapeutas. Tenemos como propósito guiarte en un viaje de autoexploración y transformación, Descubre cómo tu alma puede ser la brújula para trascender como individuo explorando nuestra magia y nuestra esencia y verdad interior. en un espacio seguro y sin juicios. Bienvenidos a Con el alma. Por delante. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último capítulo de esta temporada de Con el alma por delante. Fue una temporada súper bonita. Hace ratito hubo unos agradecimientos aquí de Aida hacia todos y bueno, de todos modos queremos decirles a todos que gracias por escuchar esta temporada. Ha sido una temporada muy especial porque fue 100% dedicarnos al alma y cómo escuchar el alma. Y queremos darle entrada a una nueva temporada un poquito más psicológica y con problemas reales, pero antes haberlos llevado o acompañado en un caminito de cómo escuchar o cómo empezar a entender el alma. Y sí, de verdad creo que este capítulo final de esta temporada sobre el alma, tenemos un invitado especial padrísimo. Aida nos los va a presentar, pero estamos justamente en algo bien importante. ¿Qué es, Aida? Vamos a platicar hoy de las medicinas ancestrales. Bienvenido. Bueno, voy a presentarte un poco. Él es sonorense, de familia de médicos y botánicos, abuelos otomíes y yaquis. Trae una información genética justo para hacer lo que hoy hace. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Amador Damián, mejor conocido como Coy. Hola. Esta es tu casa. Hola, Coy, Bienvenido, ¿cómo estás? Coy. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada agradecerles por la invitación. Es un tema que muy abundante, no tienen mucha tela de dónde cortar. Entonces pues vamos platicándolo, como lo decías, mi nombre es Amador Damián. Actualmente soy músico y instructor de meditación y trabajo con varias plantas ancestrales. Aquí hay una parte, bueno, eres impartidor de medicina ancestral. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en soy un chamán, soy un hombre medicina? O sea, tú serías un hombre medicina, ¿no? Sí, claro, pues es que más bien son conceptos que vamos definiendo de las personas, pero por ejemplo un facilitador es alguien que solamente te facilita la medicina, no te acompaña durante el transcurso, es Y tú decir, lo es el haces. intermediario en que tú obtengas la medicina, pero te dice pues tú te avientas el trabajo, ¿no? Yo me considero guía de ceremonias ancestrales porque yo también ingiero la medicina siempre y los acompaño de inicio a fin de su proceso, ¿no? Yo toco durante las ceremonias de medicina, tocamos música medicina, le llamamos, porque son canciones, rezos, himnos que le cantan al amor, a la tierra, a los elementos, a las medicinas sobre todo, ¿no? Porque son procesos muy fuertes, muy profundos, entonces hay que acompañarlos desde el amor. Sí me han llamado chamán, pero realmente no, ese es un nombramiento que te da un taita, un mayor, Ok. alguien de una tribu. Entonces, cuando te lo otorgan, cuando ya llevas bastantes años en la medicina, primero eres un mayor, que es a los 50 años, y 50 años ya dedicado a Qué la medicina falta. desde tu nacimiento, y un chamán, pues son abuelos normalmente de 70 años para arriba. Entonces, realmente por eso Es como que me estuvieras, llaman de muchas maneras, pero realmente yo me considero un guía. Ujú. ajá, como que estuvieras transitando la carrera de medicina, ¿no? Claro, Hasta porque llegar mi a tu... aprendizaje también está de por medio. Cuando yo sostengo y guío las ceremonias, yo también trabajo lo mío, obviamente, de mi experiencia humana, pues. Así es. Me gustaría comentar, Coy, decir esto que la medicina ancestral maneja esta parte de la polaridad de lo que hablábamos en otro de los podcasts. Para algunos es, te vas a ir a drogar, y para otros es la planta medicinal. Claro. Y creo yo, a reserva de lo que tú nos compartas, que la diferencia es la ceremonia, el respeto, la intención y la búsqueda de lo que vas, ¿no? Totalmente. Porque hoy está muy de moda a los afters y en muchas otras cosas que le meten al honguito, que le meten al chocongo, que le meten a combinado con el alcohol, Claro. y entonces para mí esa es la droga. Son energías contrarias totalmente. Ujú. Las medicinas ancestrales nos vienen a tocar fibras muy profundas del corazón, de la mente, de las emociones. Entonces, pues realmente la ceremonia es algo donde se pide, por ejemplo, guardar silencio. ¿Por qué? Porque debes de interiorizar. Entonces, debes de prestar atención a los cantos, realmente no vas a comer medicina para que otros te vean, vas a entrar a un proceso, ¿no? Un proceso individual, sin embargo, también colectivo, porque se abren portales energéticos muy fuertes, muy profundos, muy bonitos también, que mi trabajo prácticamente es transmutarlo, guiarlos hacia la luz, ¿no? Desde la sombra o el abismo o el cuerpo del dolor que le llaman,
esa experiencia cercana a la muerte que nos llevan las medicinas, porque también detrás de esa muerte hay un renacimiento. Entonces se trabaja realmente el yin yang, vas a trabajar sombra, vas a trabajar luz, algunas en distinta proporción según lo que cada quien traiga. O sea, no es lo mismo tu experiencia que la mía. ¿Por qué? Porque cada quien traemos cosas distintas en Su la mente, historia. en el corazón. Entonces, mi trabajo es como tomar el timón de ese portal y llevarlos hacia el renacer, hacia la luz, hacia el amor. En mis rezos de apertura tú lo has presenciado, invoco a los ángeles, invoco a los maestros ascendidos, a los animales de poder, a los abuelos, a los 4 rumbos y a los 4 elementos, porque son fuerzas superiores a nosotros que se manifiestan si las invocamos pues directamente. Entonces pues sí, mucha energía y conocimiento que traigo, yo lo siento totalmente natural, como el Reiki, por ejemplo. Compartir Reiki también es algo totalmente que ya hacía, solamente ahora aprendí la forma. Y durante las ceremonias también lo comparto a quien traiga una enfermedad física, una enfermedad energética, que bueno, que sabemos que es lo mismo a final de cuentas, ¿no? Que es la raíz, pues. Entonces, en ceremonia, bajo el efecto de las medicinas ancestrales, que son distintos activos dependiendo de cuál componente, entonces yo estoy muy familiarizado con los hongos psilocibe, por ejemplo. Son ceremonias que he compartido yo liderando directamente. Actualmente camino con maestros ayahuasca, donde ellos imparten y yo acompaño con mi música medicina y a sostener el portal, ¿no? Entonces, todo esto viene a mover energías muy fuertes, muy profundas, traumas, adicciones, abusos, memorias de dolor que a veces ni siquiera son de nosotros, de nuestra experiencia, son ancestrales. Sanas memorias de tu abuela, de tu abuelo, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos. Todo el clan se sacude, pues, el árbol genealógico, porque las medicinas ancestrales a final de cuentas llegan a trabajar tan profundamente como el ADN. La genética se ve modificada, se ve reescrita después de una experiencia con medicinas ancestrales. Yo quiero preguntar, Coy, bueno, 2 preguntas a mí me mueven mucho. Una sería, ¿cómo le dirías a la gente, no tú, cómo se invitaría a la gente? ¿Cómo le harías una presentación a todos los que no hemos, pues no, la palabra no quiero decir... Interactuado, gracias, con estas medicamentos, estas medicinas ancestrales y naturales? ¿Cómo explicarías el proceso de lo que viven? Y después, ¿cómo lo pueden volver una experiencia y reintegrarla? O sea, claro. sí se reinscribe tu ADN y todo. Hay cambios. Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, en la primera pregunta, prácticamente son medicinas que la tierra nos ofrecen, viene directo de la Pachamama, de la madre naturaleza. Por eso se consideran sagradas, porque son plantas muy potentes. Entonces, cuando las utilizas en un entorno adecuado, con una intención adecuada, van a venir a mover todo eso, tanto como la genética. Entonces, realmente es invitar a quien siente el llamado, porque las medicinas están ahí para recibir a todos, pero no todos a veces estamos preparados para llegar bien a la medicina. Por ejemplo, alguien que está muy intoxicado por abuso de drogas, de sustancias químicas, tiene que pasar primero el proceso de desintoxicación para luego venir a las medicinas, pues crear un espacio. Okay. Y personas con padecimientos muy graves cardíacos, por ejemplo, claro que la medicina no le pasa nada a tu cuerpo físico, pero sí lo que vas a ver ahí, eso sí puede ser impactante. Entonces, es primero recurrir con personas así que ya pasaron una barrera de inercia en el cuerpo, sea por abuso de cualquier tipo. Realmente primero es usar terapias más sutiles, como la alimentación, como la terapia psicológica, el ejercicio, los temazcales, para armonizarlos, para primero traer un poco de orden a su cuerpo. Pero si es una persona normal y sana dentro de tu peso, no tienes ninguna enfermedad, eres bienvenido si sientes el llamado. El llamado se identifica por el corazón, ¿no? Yo la primera experiencia que tuve, que sabía que iba a ser muy fuerte, de ayahuasca, con mi maestro Chuy Martínez, que lo vamos a tener aquí próximamente. Yo tenía mucho miedo, muchas dudas, a pesar de que busqué información, me preparé adecuadamente, y es esa sensación entre miedo, duda y querer ir. O sea, algo te dice, y acá exacto, que te empieza algo a entrar, ¿no? que te llama, pues. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita, gracias a esta civilización actual, las medicinas están al alcance de todos. Después del 2012 vino un despertar masivo y poco a poco se va digiriendo esta información y se va liberando información. Si lo observas en plataformas, ahorita hay muchísima información liberada. ¿Por qué? Porque hay un
despertar masivo. Muchos productores de películas, de televisión y todo han comido medicinas ancestrales, solamente que no lo dicen abiertamente. Pues, ¿por qué? Porque hay censura, hay persecución. Entonces, la integración, respondiendo a la segunda pregunta, es un tema muy importante después de una ceremonia. Haz de cuenta que como se mueven tantas cosas, entra una persona y sale alguien distinto, ¿no? Con otro campo electromagnético, con la visión más abierta, con perspectivas nuevas de la vida y sobre todo después de haber conocido el amor universal, el amor oceánico, el tejido, pues te conectas con Teos, le llaman, pues que es tu séptimo chakra totalmente abierto, ¿no? Es el canal aperturado totalmente. Entonces cuando experimentas ese tipo de que conoces el amor, conoces el dolor y experimentas todo en una ceremonia, que por lo general eso sucede, después de esto hay cambios inmediatos en tu exterior. O sea, como cambiaste tú adentro, repercute en la ley del Kybalión, ¿no? Las leyes universales. Como es adentro, es afuera. Entonces, como tú ya cambiaste, el entorno empieza a cambiar. Y eso te va a llevar a tomar nuevas decisiones, a cambiar hábitos, mejorarlos, pues. Las medicinas nos llevan hacia una evolución. Pero al inicio, después de la primera ceremonia, normalmente en ceremonia hay catarsis y está perfecto, ¿no? A veces es de risa, a veces es de llanto, a veces estás hablando contigo mismo, conectas con tu yo superior y se maneja, ¿no? Realmente solamente tiene que haber una intención de saber, ok, estoy en ceremonia, no me puedo desentender de mí mismo, porque para empezar nunca pierdes conciencia bajo el efecto de las medicinas, es cuando más conscientes estamos. Entonces... y esa es la que da miedo, yo creo, ¿no? Claro, tanta conciencia de cómo le hago en esto, claro. Desconocido, al ego no le gusta el misterio, entonces realmente la integración, el seguimiento que se le da es muy importante. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Porque sí hay testimonios de personas que radicalizan eso, ¿no? A la primera ceremonia y ya se quieren divorciar al otro día, quieren vender sus casas, cosas así, y no se trata de precipitarse a nada, el universo acomoda todo a final de cuentas, pero durante ese proceso de digestión de información de post ceremonia, debes de darte un espacio. Yo normalmente en lo personal, después de hacer una ceremonia, me doy 1 día, 2 días completos para estar conmigo mismo, interactuar lo menos posible con personas, limpiar mi energía con mis rituales, usar lo menos posible de dispositivos, todo eso, o sea, bajarle, ¿no? O bien ver una película, comer, dormir, todo eso, porque sostener estos portales se puede volver pesado, depende, ¿no? Entonces, los honguitos son una medicina súper maravillosa en lo personal. Son muy amigables, realmente quien hace catarsis es porque, como le llamamos niños santos, brota ese niño interior, y a veces ese niño interior creció herido, creció rechazado, creció así con traumas, pues, que dice... Y anda emberrinchado. Sí, claro, haciendo Carl sus Gustav Jung teatritos. dice, nadie sale ileso de la infancia, y tiene razón, Sí, así las nazcas heridas. en palacio, así nazcas en un pesebre, tu infancia va a marcar tu vida, va a definir tu vida, pero está en nosotros cambiarlo. O sea, realmente al reescribirnos, al nacer de nuevo, como se menciona en algunos libros sagrados, esas capas de cebolla se van pelando poquito a poquito, y es el ego que se está desmoronando. El ego, me refiero al orgullo, a esa persona que tal vez tiene el personaje de mamá, de madre, de la mujer. Personalidad. Ajá, pero no al servicio del amor. Cuando ya queda el ser, es el yo superior, el ego, pues, la presencia de yo soy, al servicio del amor, al servicio de la humanidad, de decir, ok, tengo estos talentos, pero los uso para el bien, los uso para la luz. Bellísimo. Perdón. Cuando sientes el llamado, bueno, yo lo he vivido, pero a quienes nos están escuchando es cómo saber qué medicina, con qué medicina Elegir. comulgar, Claro. literal. ¿Y a qué te lleva, qué te muestra? Bueno, ahorita decías los niños santos, es a tu niñez, a sanar esa parte que pues es lo más herido, y es soportando eso podemos con lo demás. Claro. Pero, por ejemplo, la ayahuasca que te da, no sé si el San Pedrito, si el epazote, el peyote. Peyote. O sea, ¿qué te da cada una de esas? Una y la otra es, el ego juega muy fuerte. Y luego el ego espiritual es como el mejor. ¿Cómo cuando ya estás en eso distinguir? Soy yo, es el nuevo yo, es mi ser auténtico, que lo hablábamos en el primer podcast, y todo lo que has como mencionado hemos ido llevando un poquito en esa parte. ¿Cómo empezar a ver, no es mi personalidad, no es mi ego, si es mi llamado, si es mi ser? Hay distintas medicinas ancestrales, increíble variedad. Por ejemplo, el activo de la ayahuasca viene siendo el DMT, dimetiltriptamina,
mejor conocido como la molécula espiritual o molécula de Dios le llaman, porque es la que nos abre totalmente. Se trabajan estos dos chakras superiores y se abre mucho. Entonces, los hongos es la psilocibina, el peyote viene siendo la mescalina. Cada una de ellas es un espíritu diferente. El rapé tiene un espíritu diferente. Entonces, esa es la parte que no se explica científicamente cómo una planta puede tener espíritu, siendo que los nativos hablan con las plantas y se comunican. Y ellos dicen, esta planta me dijo que me puede curar, cómo prepararla incluso, porque es esa sabiduría se les reza, de la ¿no? tierra. Y se les sí, canta, es la intención claro. desde que se está cosechando o cultivando. Totalmente, Ajá. sí, conozco maestros ayahuasca que ellos siembran, le rezan, cultivan, crece y preparan su medicina directamente. Son botánicos, como lo dices, son médicos tradicionales, pues, de sus áreas donde no hay hospitales, donde no, porque casualmente no hay las enfermedades que tenemos acá afuera. Claro. O sea, una persona de la selva rara vez va a tener depresión o Cáncer. ansiedad, exacto, cáncer, Alzheimer, todas esas nuevas enfermedades que nos traen los productos superprocesados, las harinas, todo lo que no ocupamos naturalmente, pues los colorantes y demás que ya conocemos. Entonces, Tanta luz, tanta cosa, y ellos claro, la van más con el artificialidad, ritmo del día al día. el ritmo circadiano, claro. Circadiano, claro. Entonces, cada planta opera diferente. Para identificar el llamado, pues es hablarle a las plantas, ¿no? Decir, ok, hay canciones medicina como las de Danit, por ejemplo, que te invocan, puedes hacer una meditación y en tu intención es decir, ok, medicinas, preséntese a quien deba hablar. Yo, por ejemplo, en mi caso fue la ayahuasca y así a los 2 días que lo pensé ya tenía información en las manos, o sea, directamente. Perfecto, sí. Entonces llega la información, si pedimos guianza va a llegar, ¿no? Es esa fe, esa ¿Sobre cuál esperanza debo también. probar? Claro, Ajá. sobre todo qué tan conectado estás tú arriba, ¿no? O sea, con los niveles superiores. Yo realmente pues estoy prácticamente acostumbrado a trabajar con la magia porque es irónico creer en películas mágicas, en verlas y todo, Y no y no atreverte a vivirlo. practicarlo aquí, claro. O sea, Claro. tienes que tener tu altar, hacer tus decretos, tus afirmaciones, prender tus velas, todos esos rituales que se han ido perdiendo poco a poco. Entonces, pues yo prácticamente me considero guardián de las medicinas porque es llevar la forma adecuada, no es la parte psicodélica es una fracción de todo lo que tienen las medicinas para enseñarnos. Sin embargo, vamos a pasar por ese umbral psicodélico para que nuestro cerebro se recablee. Esa es la parte que a veces da miedo a algunos y a otros les encanta, ¿no? Depende. Pero realmente no es la parte importante de las medicinas, es que hay detrás de ese umbral, ¿no? Cuando se recablea tu cerebro, suceden cambios, llegan pensamientos, llegan emociones, entonces tienes que saber manejarlos y por eso se pide silencio durante la ceremonia, para que para que la mente se haga más a un ladito y se trabaje primero el corazón. Como saben, tenemos 3 chakras inferiores, 3 chakras superiores y en medio justo está el corazón. Entonces, para llegar a trabajar mejor los chakras superiores, hay que abrir el corazón. Con humildad, con amor, con perdón, con varios recursos que invocamos en ceremonia también. Y pues así es como se identifica el llamado. O sea, la planta llega a ti, en el momento justo se va a presentar ante ti. Pero no porque tengas disponibilidad vas a hacer todas, ¿no? Es muy fuerte un bufo, una ayahuasca, unos hongos y hacerlos todos seguidos no es recomendable, hay que dar espacio para la digestión de la integración, lo que te mencionaba ahorita. Entonces, si no es un buffet, claro, banquetón que es no un digieres. cóctel, no te vuelves un facilitador, un menú y no se trata de eso, se trata de qué estoy buscando detrás de esto, cuál es mi búsqueda espiritual, con conciencia y autoobservación hacia dónde me dirijo o hacia dónde quiero llegar más bien, ¿no? O sea, denme un norte para trabajar en mi vida, ¿no? Y podríamos, por ejemplo, buscarte, o qué les parece si aquí en mi centro hacemos una meditación alguna vez, una vez al mes. Así como están los jóvenes buscando una profesión, venir, guiarnos en una meditación y tú que sabes cuáles hay, o sea, que salgan de eso y te digan, oye, ¿qué onda? Yo sentí esto, ¿qué me conviene, no? Claro. Porque a veces estás perdido. Sí. Y quiero saber cómo te podemos contactar para servir como esta guía. Y justo te andábamos preguntando qué medicina. Bueno, a mí alguna vez me dijeron que si la ayahuasca es de Brasil, es mejor tomarla allá.
Pero pues bueno, yo creo que con esto de la globalización ya lo puedes tomar en cualquier lado. Entonces, ¿qué tan cierto hay esto? Y dos, si te puede contactar la gente Claro. para que tú los vayas guiando. Porque ahora es de, ay, la próxima semana medicina de hongos. ¿Y cómo saben que realmente Sí. tienes que tomar hongos? Sí, claro, y Vaya. es muy importante conocer a los guías, ¿no? O sea, tener una noción al menos. Respecto a la primera pregunta, sí, lo ideal es ir a la mata, le llaman, ir a donde es originario, pues hay ayahuasca de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de Brasil, y si te resuena ir a esos lugares, es maravillosa la experiencia porque realmente vas a conectar de la raíz, pues de dónde viene la medicina. Sin embargo, como dices, ya con esta apertura, los maestros pueden venir. También hay algunos maestros que dan la vuelta por México, Edwin Grajales, por ejemplo. Que Y canta la tú de Lo andas siento, con ellos perdón. también, ¿verdad? Sí, yo también ando moviéndome en distintas partes de México porque hay mucha tribu que resuena con esos llamados. Ese es el llamado, pues lo que te comentaba. Entonces, es maravillosa la experiencia en el lugar donde lo hagas. Sin embargo, si llegó a ti, pues hay que hacerlo, ¿no? A final de cuentas, si se te presenta en la puerta de tu casa, qué mejor apertura de caminos, ¿no? Y si se te presenta en Brasil, qué mejor apertura de caminos y te puedes tener esa experiencia también. Los chamanes y maestros de los siglos pasados, por ejemplo, si tú querías tomar hongos, te llevaban a subir una montaña primero, hay una peregrinación de por medio en ayunas, o sea, ir a buscar el peyote, por ejemplo, es una peregrinación. Y te Y si lo encuentra, ¿verdad? encuentras, si te encuentra y lo encuentras, lo vas a comulgar, y si alguien no encuentra, no va a tomar medicina, es la naturaleza seleccionando prácticamente. Entonces, sí es muy bonito de compartir. Si vas con los Wixárika a tomar peyote en San Luis Potosí, por ejemplo, en Real de 14, si vas a la Sierra Mazateca, si vas en el desierto de Sonora, también hay maestros increíbles, en la bahía del Bufo, por ejemplo, donde se da ese sapo, ¿no? Allí mismo es la medicina, y qué ¿Podrías, mejor que perdón, con los platicar poquito guardianes. del bufo, o sea, del sapo? Sí, claro, yo directamente actualmente no lo estoy impartiendo, lo conozco, lo he hecho una sola vez, llevo 7 años caminando en este camino en las medicinas y solamente una vez lo he experimentado. Es muy fuerte, es muy sanador, sin embargo es bien profundo, o sea, no se recomienda hacerlo ni diario, ni semanal, ni así, o sea, sino Un espacio de comulgarlo tiempo. y espacio para digestión, y tú ves, pero en mi opinión el sapo es increíble, es maravilloso, y se le extirpa la medicina de las glándulas que tienen en las axilas y en las ingles. Estos Se libera, ajá, son sapos como de este tamaño, y salen cada 8 meses aproximadamente a reproducirse y vuelven a la hibernación. Entonces, no se le mata para tener, ni se le maltrata para obtener la medicina, se vuelve a liberar, él vuelve a producir la medicina naturalmente. Okay. Entonces, el bufo es muy visionario, trabaja mucho sobre Y la glándula es pineal. verdaderamente una sensación de muerte, de Sí, ahí nos claro. vemos, mundo cruel, y Es de lo que hiciste tú renacimiento también, ¿no? precioso, ¿no? Esa experiencia cercana a la muerte con renacimiento de por Así medio, ¿no? es. Toda muerte tiene un nacer. Entonces, sí, literalmente sientes que te desmantelas, que se desmorona todo lo que no eres. Al final, que queda en el núcleo, el ser. O sea, no el parecer, que es del ego, sino el ser en sí, que es el yo superior. Entonces, cuando te vas deshaciendo de esas capas de ego, algunos tienen que hacerlo más veces porque es su lucha, a final de cuentas, Es que es ¿no? como un bloque enorme de ego, ¿no? Yo El creo, cuerpo de del dolor, neurosis, sí, claro, literalmente hablando desde la psique, que pues es como picar piedra. claro. Y para mí, si me lo permites, mi experiencia fue así, como tanto trabajo en esta parte y llegar a las plantas medicinales fue como el Un parteaguas a le llamo yo. romper, Sí, o sea, así como que lo que ya había picado, ahora sí a que se despegue esa exacto. parte, y muy profundo, muy sanador. A veces es como que dices, ¿y qué sanas? ¿Y qué te has vivido? ¿Cómo es? No sé, pero hay un cambio en mí, Claro. o sea, el alma sanó, Sí, la es que, psique es que son sana. conceptos más celestiales, más divinos, porque realmente rara vez, ahora con esta Matrix, los trabajos, el estrés, la mala alimentación nos desconectan de todo eso, cuando en realidad dentro de cada uno de nosotros hay una gota crística, hay una esencia, hay un ser, hay un yo superior que ya tiene todas las respuestas. Y normalmente las personas que preguntan mucho, una, es súper bueno que se informen, ¿no? Que pregunten, está bien, ¿Y todos con quién y llegamos a con dónde? miedo a las ceremonias, ¿no? Cuando yo
yo a quien recomiendo es con quien me han impartido a mí, con quien yo he trabajado profundamente y sobre todo entender que para llegar a esto de compartir medicinas, primero debes de pasar un largo proceso de sanación interior, ¿no? O sea, escuchen toda no, la segunda temporada para que empiecen a hacer todo mantras, mudras, claro. meditaciones, todo eso para llegar aquí, porque muchas personas, perdón, sí hacen así, es como, ay, pues me dijeron que no comiera, pero pues sí comí carne, ay, pues Sí. me fui ayer de fiesta y me fue fatal, Sí. No, porque no le ajá. estás dando Espacio. verdaderamente, y el respeto, y como el respeto. consagrar, ¿no? Como el acto de contrición, como dicen, como para Sí, cuando decir, claro. ¿qué quiero obtener de mí? Ver de mí. Sí. Creo que la medicina es como el GPS, o sea, te va a mostrar el mapa, pero tú eres quien tiene que recorrer el camino. Claro, claro. Dice también una frase, los maestros solo nos señalan el camino, eres tú quien debe de caminarlo, ¿no? Yo lo explico mucho en ceremonia de, yo te voy a acompañar durante toda la experiencia, sin embargo, yo no puedo entrar a tu corazón a sacar lo que tú debas de sacar, la basura que traigas ahí en la mente, por ejemplo, esa chamba te corresponde a ti. Haz de cuenta que, por ejemplo, un ejemplo muy común es cuando ya la psilocibina entró en los hongos, por ejemplo. Ya entra la psilocibina y empieza la mente normalmente que estoy sintiendo y la paranoia, ¿no? Qué La miedo, ya me quedé expectativa. aquí. Es muy importante recurrir sin expectativas, sin prejuicios, ¿no? Porque realmente va a ser la experiencia del otro lo que estás escuchando. Entonces, piensan que no les ha pegado y yo les digo, a quien diga que primero que no le pegó es el que más le está pegando probablemente, ¿no? Entonces, nada Pero más que sí hay no... a quienes no, Coy, ¿por qué no? Puede depender de varios factores como la masa muscular. Por ejemplo, si es una persona muy grande como unos amigos que tenemos acá en Chamanic, que es más altos que yo, ellos a veces es doble ración para que lleguen a empezar a conectar, ¿no? Pero no se trata de ración, se trata de intención. Y Entonces, quizá están bloqueados y entonces no permiten que sí, pase claro, la la medicina. negación, la resistencia, es algo, por ejemplo, personas también en testimonios después de ceremonia me dicen, es que no sabía que traía estas resistencias, y yo, pues qué bueno que las descubriste, Eso te porque ahora enseña. que lo haces consciente lo puedes trabajar, o sea, no todo el trabajo está en ceremonia, viene después de la ceremonia también. Eso, totalmente, ¿no? Es como no puedes dejarle, vi una, pues no sé si es un meme como de unos honguitos que dice, de tanto que vienes ya no sé qué enseñarte. Sí, No podemos claro. dejarle todo el trabajo a las Exacto, medicinas. las medicinas son un medio, son un canal, son una herramienta para nosotros mover la energía. Algunas personas incluso le llaman atajos de conciencia. ¿Por qué? Porque Claro lo que que te los decía largos justamente. meditadores de décadas logran ese estado de nirvana, de samadhi, de éxtasis, las medicinas te lo pueden dar en el corto plazo, y por el corto plazo me refiero en 8 horas, por ejemplo, en 12 horas. Entonces, es el tiempo que duran las ceremonias a veces, de 8 de la noche a 8 de la mañana, hasta que salió el sol y se cierra la ceremonia. Es una estructura la ceremonia para que se lleve con orden, con respeto. No es una fiesta psicodélica, no es ir a comer hongos nada más porque sí, es rezarle la medicina antes de empezar, es llevar la ceremonia adecuadamente y sobre todo pues cantar, ¿no? En mi caso yo canto toda la noche Hermosísimo. muchísimas canciones que nos tocan fibras bien delicadas, pero nos raspan la herida para lavarla, para limpiarla Y que dan que se respuestas, cierre, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado que es, pero esto cómo va a ser, y en eso se arranca Coy con una, gracias, la Sí, respuesta, o sea, porque dices, me claro. llegan así. Sí, y esa conectividad yo la siento muy natural con los hongos, que me dice cómo llevar la ceremonia. Es la medicinal quien la guía, yo solo la canalizo, yo solo soy el medio también. A mí me encantó ahorita que dijiste esta parte, bueno, para mí es muy importante, o me gusta mucho la parte de la conciencia. Esto de que es un atajo se me hace muy bueno, pero he tenido o he conocido muchas personas, además de amistades, personas que vienen a consulta, que pues van a los honguitos y al mes van otra vez a los honguitos y al mes van a los honguitos y dices, sí, güey, o sea, pero aplícate. Claro, o sea, claro, ¿cómo puedes darle ese seguimiento si ustedes se lo dan o si estas personas tienen que hacerlo? Una, para mi pregunta, ¿qué tipo de plantas y medicinas hay? Y dos, ¿qué onda? ¿Cada cuándo puedes ir? Ok. Y si hay que dar un seguimiento, tú como persona responsabilízate, porque también está bien fácil Claro. ir, tomar el atajo Sí. y luego no vivir ese cambio, ¿no? Bueno, Conciencia, es que si te dan recordando conciencia. la pregunta anterior, sí me pueden contactar. De Sí. aquí Me encanta. Sí, en ahorita la al descripción final nos del dices video, el todo y audio, vamos. podemos poner mi contacto. Sí. Ajá. No porque haya disponibilidad de medicina se debe de utilizar así nada más, ¿no? Decir, ok, puedo ir a 30 ceremonias, voy a ir a 30 ceremonias, espérate, o sea, hay un entendimiento de por medio.
Cuando se abre este chakra que se equilibra, cuando te equilibra te da visión, te da clarividencia, ver claro significa. Entonces puedes ver más claro y la acción, hay que responsabilizarte de lo que te toca. Por ejemplo, en mi caso, que tuve un proceso físico de limpieza, de bajar de peso, de desintoxicarme, la medicina me decía, sí, estás contaminado, o sea, ahorita continúa viniendo porque te estoy purificando, te estoy limpiando, este es el proceso que no solamente va a ser en una ceremonia, a mí me lo dijo, no en mi camino. Y otra es identificar nuevamente el llamado. Las medicinas realmente, quien se come la medicina que se puede sostener. Tú tienes un nivel interno, todos tenemos un nivel interno donde los hongos te dicen, espérate, ya cuando Hasta te aquí. empiezan a hormiguear los dedos o cosas así, es porque la energía está muy fuerte y ya la psilocibina entró muy bien. Allí, por ejemplo, la misma medicina te dice, ya no ingieras más. O sea, ya no vas a poder con esto que sigue. Hasta aquí te voy a mostrar lo que puedes digerir en este momento. Me han tocado personas que yo les doy media ración primero, personas, por ejemplo, de 75 años que me ha tocado compartirles hongos, que es la primera vez que conocen medicinas ancestrales. ¿Por qué? Porque quieren liberar su vida, o sea, porque su vida no les gustó, no la llevaron como querían y dicen, pues va, me aviento a los hongos, ¿no? O sea, ya sin prejuicios, sin la religión de por medio, sin la desinformación, sino con ese llamado de decir, aquí voy a encontrar algo y lo encuentran, créeme. Cuando se pide guianza, llega totalmente y la medicina es infalible. Muchas personas dicen, no me pegó y no me pegó y no me pegó porque realmente ellos no quieren que les peguen. La medicina te abren el portón, tú eliges si vas a cruzar o no, pero todas te reciben y me ha tocado personas que trabajan muy fuerte con una dosis pequeña y personas que con dosis un poquito más grandes no trabajan tanto, pero es a final de cuentas lo que cada quien tenga que trabajar, pues. Sí, a mí me ha tocado ceremonias donde solo trabajo sombra, por ejemplo, que muevo mucha sombra y me es que dice el la colectivo, medicina, perdón, así debe de ser. el colectivo, por ejemplo, el grupo también puede hacer, ¿no? O sea, Claro, venimos a sanar la influye. sombra o venimos a mover el amor o Sí, venimos claro. Normalmente de inicio en la ceremonia se trabaja todo eso, las tristezas, los rencores, los desaires, las peleas, todo lo negativo, todo lo del bajo astral. Cuando ya hay una rendición en tu ser de decir, siento que me estoy muriendo, yo les digo, pues muérete. O sea, sí, realmente tu cuerpo físico está bien, pero te estás desmoronando. Ese desmoronamiento no tiene absolutamente nada de malo, es porque se está reescribiendo. Y cuando te sueltas es cuando empiezas a trabajar la luz normalmente, cuando ya hermoso. experimentas todo lo del alto astral, el amor universal, sientes el colectivo, el tejido del universo, la conexión con el cosmos, la clarividencia, o sea, impresionante cómo puedes bajo los efectos de las medicinas cerrar los ojos físicos y con puedes ver todo, claro, ¿no? Entonces la energía a final de cuentas, pues, entonces es muy motivante los testimonios, personas que ya han estado, en este caso Aida ya ha compartido más de una ceremonia conmigo, entonces ella ha visto incluso el proceso de evolución que yo tuve en mi escuelita y mi casa chamánic. Actualmente camino con el vuelo del cóndor ayahuasca y ellos imparten, yo ayudo con la música medicina y aprendo mucho de mis hermanitos. Realmente te enseñan mucho. Ahorita que ponías el ejemplo de picar piedra, el maestro Pino con el que camino, él lo utiliza mucho. Dice, a veces el cantero a veces pica 300 veces la piedra para que se parta, apenas, o sea, 300 golpes. Entonces no esperes que una ceremonia y una medicina sean varita mágica que te resuelvan toda la vida, ¿no? Sí hay testimonios de personas que esperan eso, o sea, que es impresionante, que dicen, oye, es que sigo teniendo problemas en mi vida, es que, pues sí, ¿y qué estás haciendo? O sea, te mostraron el camino, velo. Claro, ajá, o sea, nos van a mostrar en qué estamos bien, en qué estamos mal, nos van a confrontar con nosotros mismos, perdón, la medicina. Entonces tú eliges qué hacer a partir de ahí. Entonces, creo que está padrísimo esto de que lo vives. Buscas la medicina, buscas la información, pueden acudir a ti, tú les vas a ayudar a llegar a esa medicina que ellos necesitan. Sí tiene que haber un trabajo previo. Una preparación. Está, pues digámoslo, consumo, o sea, el ingerirlo, ¿no? Claro. O sea, tú los llevas en esta ceremonia, tú les dices en dónde. ¿Qué hay? Shanga, sapo, rapé, Cambó, ¿qué hay? ¿Qué tienen de diferente? Son diferentes sustancias activas, como lo mencionaba para el inicio, y realmente, por ejemplo, las que yo directamente manejo es changa, que es tepescohuite, loto azul y calea zacatechichi, son plantas mexicanas. Utilizadas ¿cómo también se llamaba? por pueblos originarios. Calea zacatechichi, es de los indios chontales de Oaxaca. No, nomás para decirlo, trabalenguas. Sí, son nombres indígenas. ¿Y qué nos aporta? Esa trae DMT.
Para la changa yo hago ceremonias aparte, es decir, una impartición individual o grupal solamente comulgando con changa y con rapé, que es una planta, una medicina aliada, no es contraria, pues sin embargo te ayuda a abrir las vías respiratorias, descalcificar tu glándula pineal y la changa te aporta el DMT. Entonces se maneja por separado, esa yo la manejo por separado. Si es psilocibina, en el caso de los niños santos, yo hago una ceremonia de psilocibina, a veces con cacao y a veces con rapé también incluido, que es planta aliada, te digo, pero se maneja aparte. No daría hongos y en esa ceremonia dar changa, no van de acuerdo esas medicinas. Tienes que dejar espacio a procesar cada una por individual. No es de fumarle al sapo, luego a la changa, luego meterte honguitos. Es que hay gente que va y que de verdad lo hace como si fueras a hacerte una liposcultura, pompis, boobies y no sé qué. Bueno, yo voy a participar. Yo fui... Tranqui. Yo sí viví esa experiencia así. Y fue un momento de verdad, a mí sí la medicina me habló, así es como, quiero esto, y de verdad, ¿por qué esto? Fueron trabajos súper fuertes, pero puedo comparar esa experiencia de verdad con los días importantes de mi vida. Okay. O sea, de verdad, quizá no todas las ceremonias, pero cada una o sea, las primeras fue cuando la explosión, el ver otras cosas, el sentir y el darme cuenta y esto soy. Claro. Para mí fue una experiencia maravillosa y por eso sí yo digo, de verdad, ojalá que lo tomen con toda la seriedad y por eso hoy aquí para compartirnos, que de verdad lo hagan desde el alma, desde el de ir a buscar qué crecer y cómo crecer en tu ser, cuidando tu alimentación, lo que ve, porque acá no nos dejan una semana antes, ¿verdad? Lo que comes, vegetariano, lo que ves, lo que hablas, ya sabes, el changuito, lo que escuchas, sí. Todo. Es cuidar y estar toda esa semana empezando como meditación, con una responsabilidad enorme. Claro. Para mí han sido trabajos maravillosos. Y empezaste o sea, la vez que tomaste... Y es que yo soy salvaje. He tenido de todo. En una ocasión sí fui muy seguido, pero así como dices, en un mes, y dice, ¿por qué voy a volver a ir? O sea, era el sentir, y después dejé de ir muchísimo tiempo, y volví a sentir, y hoy, sí me explico, o sea, de verdad sí escuchando, y en aquel momento, bueno, yo voy a decir, los niños santos han sido un encanto conmigo, me han mostrado cosas, pero no quiero decir, es como cuando te vas a cambiar de casa, o sea, dejas cosas que quieres, o la añoranza, o el miedo, la alegría, tocas todo, esas sombras, y también la toqué, pero por ver la luz que vi, lo vale todo. Claro. O sea, ese amor incondicional de verdad que sientes es algo que está tatuado en mí, como esa experiencia que te digo maravillosa de mi vida. Okay. Había hecho experiencias de ayahuasca y pues como que la última que hice, pues tampoco no me entré, nada más como me sentía mal, como cruda. Dicen que así se sienten cuando andas crudo y feo. Dice. 5 días después, de repente empiezo a sentir. 5 días después me entran, me subo rapidísimo y le digo a mi esposo, agárrame de la mano porque esto viene con todo. ¡Guau! Fui roca, fui agua, fui fuego, o sea, todo, y dije, respira, hasta que me quedé dormida. Al día siguiente me levanté y tomé una decisión que ni por aquí me hubiera pasado, y quiero decirte que me liberó y que me llevó a donde hoy estoy. No tenía ni idea, perdida en un barco, no, sí, perdida, que fue cuando volteé a hacer, dime qué onda, no veía respuesta, hasta después, ya saben, por Spotify Dios me empieza a mandar señales, confía. Y hoy estamos aquí, felices, compartiendo con el alma. Es eso, tomar acción basado en la información que te llega. Yo siempre que le rezo a la medicina pido por entendimiento y claridad. O sea, que la información que me llegue sea digerible para mí, sea más sencilla. Como trabajamos con fuerzas superiores, trabajamos con inteligencias superiores. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento es algo que no podemos definir. Le ponemos esa palabra, pero no cabe en eso, ¿no? Entonces, sí, son ceremonias muy trascendentales. Sí existe esta parte que te digo, psicodélica, de turistas espaciales, le digo yo, que son personas que vienen por la experiencia de decir, me quiero poner una loquera, quiero saber cómo es revolcarse con hongos. Ajá, lo ven desde la parte recreativa cuando no es nada recreativo. Del exterior, de seguir compartiendo con el exterior en lugar de lo que decías al principio, de ir a tu interior. Y también existe esa parte del ego de decir como yo soy más santo porque como más medicina, y no, esa es una mentira totalmente grande, o yo estoy más despierto que tú, o yo sé más que tú, no, eso viene del ego.
ego, pues, de compararte. No por comer mucha medicina vas a estar más iluminado, ¿no? Simplemente te van a mostrar más cosas que hay que cambiar. Y pues también esas personas son bienvenidas. Si mientras hagan su preparación son bienvenidas para, mira, te voy a mostrar otra cosa de la fracción que tú estás viendo, pues, o sea, te voy a ampliar el panorama, pero con el ejemplo, ya cantando. Y se van a dar cuenta, ya, ¿no? Viviéndolo. Ah, caray, sí sí, tenía que prepararme. sí, Así va con esta pasa intención. muchas veces que de inicio en la ceremonia te van platicando, ¿no? Siempre abrimos con un círculo de palabra, de presentarte cómo estás, cómo te sientes hoy, cómo fue tu llegada aquí, cómo estuvo tu preparación, ¿no? Hay que monitorear esa parte para, por ejemplo, muchas personas dicen, no, pues no aguanté y me fumé una cajetilla de cigarrillos industriales ahorita, ¿no? Pues ahí está la puerta, hermano, te recomendamos las microdosis. ¿Por qué? Porque no eres alguien que se compromete, no pudiste ni doblar ese ego de no comer carne de puerco, no comer carne de res, y no fumar, no tomar, reservar tu energía sexual. Ya hizo su trabajo desde antes. Claro, ahí empezó. exacto. Entonces, a mostrarte eso. Es el filtro, se filtran las personas, no puedes compartir con quien sea, tiene que haber un entendimiento de un perfil médico, pues esto es medicina tradicional realmente, entonces hay que saber utilizarla. Edad. Hace rato dijiste que había ido una persona mayor. Sí. Y se me hace súper bonito. Niños, jóvenes, Sí. ¿qué onda? En niños, por ejemplo, si trabajamos con niños santos, claro que los niños son bienvenidos, los niños que físicamente son niños. Sin embargo, a ellos yo directamente no les doy medicina, pueden acompañar a los papás, por ejemplo, o sea, quedarse a dormir en el área ahí normalmente donde yo manejo, pero aparte, pues, o sea, ¿por qué? Porque ellos van a sentir la ceremonia también, aunque no tengan, son unos guardianes increíbles. Porque es la energía del colectivo. Sí, o sea, si hay algo más inocente, más puro, pues es un niño, es un ser directamente, él no está pretendiendo ser nada, solamente es el ser, ¿no? Entonces, son guardianes. A mí me ha tocado estar en ceremonias donde hay niños dormidos, así en el perímetro con sus papás, que sus papás están acá dentro del círculo, y energéticamente los he visto como unos guardianes gigantes de piedra, porque es la fuerza que traen, pues. Entonces, incluso hay rezos donde se piden protección para los niños, todo eso. Son bienvenidos, sin embargo, hay otros maestros que sí les dan una gota de ayahuasca, por ejemplo. A un niño le puedes dar desde el nacimiento una gota de ayahuasca. Cuando consagran a los chamanes, desde su primer día les dan una gota de ayahuasca y empieza a trabajar. Pero yo en lo personal, si le fuera a compartir a alguien que fuera menor de edad, pues tiene que el padre acompañarlo o firmar una responsiva de, ok, claro, yo te cedo como tutor el permiso de hacer esto que vas a hacer, ¿no? Porque él quiere. Ok, a partir de los 14 años me parece una edad perfecta para empezar a comulgar con las medicinas, si el niño tiene el llamado, no porque los padres lo hagan, no porque lo vio, no porque quiere rápido avanzar en la vida, es tranquilo, ¿no? Y se les da una ración mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque tiene que ser súper sutil. A veces te digo, no se trata de ración, les das una poquita y con eso tienen para trabajar toda la noche. Entonces, sí hay que tener cuidado también con eso para poder monitorear al paciente, le llamaría yo en ese caso. ¿Por qué? Porque le vas a dar medicina. Entonces, durante la noche siempre les estoy recordando cuando están en esa parte delirante de la mente por donde nos pasa la medicina o psicodélica, yo les digo, recuerda que tomaste medicina, acuérdate que estamos en ceremonia. Claro que todo lo que está sucediendo fue porque tú lo elegiste, viniste a sanar y por comer medicina, listo. Entonces, siendo muy claros, siendo muy objetivos. Y la parte del seguimiento que también mencionabas hace rato, yo en lo personal también formo parte de un catálogo de terapeutas donde me pueden contactar, te lo comparto, es un PDF donde salen personas como terapeutas psicológicos que han consumido medicinas ancestrales, o sea, que tienen esa perspectiva. ¿Por qué? Porque pasa mucho que cuando la digestión post ceremonia puede llegar a haber una despersonalización, que le llaman, que es decir, me da pánico ya no tener un ego, o sea, así de sencillo. O sea, ¿cómo se vive sin esto? Pues claro. O sea, ¿cómo voy a salir a la vida si ahora ya me desmoroné como el personaje que había formado? Pues, porque tú puedes ser una persona, no sé, o sea, un gobernante, por ejemplo, que puede ser orgulloso, déspota y demás, y como de un día para otro va a venir a
decirle a sus amigos gobernantes, mira, estas plantas están aquí, porque el alma no existe para la Matrix, la sanación no existe para la Matrix, el amor, el corazón, o sea, tiene que haber una ganancia en dinero para que ellos lo puedan registrar, de otro modo no existe. ¿Y qué vienen a hacer las plantas? Pues darnos eso, amor, paz, humildad, los frutos del espíritu realmente que le llaman, y como dices, la intención lo es todo en esto. Es puro corazón realmente durante la ceremonia, es la mente, hazla lo más que puedas al ladito, no te enfoques en la mente ahorita, enfócate en el corazón. Cuando sientas todo eso, la mente se va a liberar, entonces salen traumas, salen adicciones, salen varias cosas. Hay muchos testimonios de personas que han compartido medicina conmigo, que cuando te dan esa retroalimentación es increíble lo que experimentaron, y yo solamente soy el canal, pues el guía de que los acompaña de inicio a fin, pero también ingestando la medicina para no caer en la facilitación, porque eso no es responsabilidad. Alguien que solo te consigue la medicina y te dice ahí te la Sería ser un dealer casi, ¿no? Sí, exacto. Eso se me hace súper bueno. Una vez una chava que ahorita va mucho a Shamanic, porque ya existen lugares como Shamanic. Precioso. Pero antes era, o sea, cuando ella empieza su camino, tú sabes de quién hablo, te quiero, de repente voy a la primera ceremonia de ayahuasca y 90 personas. Y le dije, ¿son 90 personas de verdad? Y me dijo, sí. Le dije, ¿cómo contienen? ¿Cómo le hacen? Claro. En Shamanic 90. No, ella fue otro lado, ¿no? Entonces no. le dije, pues yo no había escuchado de tantas, pero vuelvo a decir, yo no tengo mucho conocimiento. Claro. Hay un número, ¿cómo detectar si una persona nada más te está viendo o haciéndolo como un negocio, como un dealer? ¿Cómo detectar eso? Eso, haz de cuenta Escuchando este podcast. Claro, para empezar, alguien que respeta la medicina la va a tratar con cuidado, se va a referir a ella con cuidado, te va a explicar todo el proceso, le va a rezar a la medicina y te va a hablar mucho de abrir el corazón durante la ceremonia o aperturar la conciencia también. ¿Por qué? Porque es lo que se trabaja directamente. Entonces, si es una persona que dice, ok, bueno, vamos a empezar y les da la medicina, realmente eso no es una ceremonia, no lleva la estructura de una ceremonia. De medicina, es una impartición, exacto. Pero si antes, en cuanto yo veo tu publicación, Uh-huh. y digo, güey, ¿cómo le pueden decir como, por ejemplo, hay ahorita en el Facebook, ¿no? Sí. Ceremonia de ayahuasca, ceremonia de ayahuasca, ceremonia de ayahuasca. ¿Cómo saber a dónde dirigirte? La que sí te entiendo resuene. la parte de, pero pues es que esa es parte de tomar conciencia tú mismo, ¿no? Yo creo. Empieza a investigar por dónde estás escuchando. Ya hay muchos podcasts que hablan con personas que realmente acompañan. Y yo quiero decir, de verdad es como bajarte de tu mente y animarte, porque por eso nos damos tanto a la cabeza, porque lo que está aquí duele para salir, pero cuando sale es maravilloso. Yo he escuchado testimonios en las ceremonias de gente que tomaba muchísimo, que dejó de tomar, que han trabajado esas cosas que dices, de verdad esas eran las drogas, no esta. El placebo, claro. sí, la forma de huir. Una forma muy fácil de identificar, por ejemplo, yo es sentir ese llamado, sentir. ¿Con quién debo de acudir? Escuchar. Otra, pues mandar el mensaje. Si tienes un número de contacto, mira quién soy. Me ha tocado ver publicaciones que dice ceremonia de hongos alucinógenos. Nosotros no le llamamos así. Claro, entonces alguien que el le llama respeto. así ya te va diciendo un poco, a eso, ¿no? porque sí entiendo lo que estamos platicando, porque al final es seguir ese llamado o ese sonido de tu alma. Claro. Pero si realmente estamos diciendo lo del podcast, es porque muchos no lo escuchan y muchos no saben. Claro. Entonces, si ustedes ya traemos, o nosotros traemos, o chicos, todos traemos esa intuición, es la que te resuene. Sí. Pero alguien que no se escucha es como ir con un... Sí, y todo es perfecto, porque si vas totalmente. allí te vas a meter tu porrazo y entonces vas a ver que no era por allí. Y entonces, si realmente lo quieres, yo pienso, vas a ir a buscar y vas a investigar más y te va a llegar. Algo que me facilita mucho a mí en lo personal las cosas es en mis oraciones decir, ábreme caminos a donde deba de ir, ciérrame puertas a donde no deba de ir y listo, se van a presentar los maestros adecuados. Es abrir caminos hacia donde deba de ir y cerrar puertas a donde no deba de ir y listo. Perfecto. O sea, también tiene que haber un entendimiento, un raciocinio. La mente sí juega un papel importante en cuanto a qué decisión vas a tomar, qué acción, y más que juicio es entendimiento. El juicio es a veces juzgar a otros por el proceso que están pasando no es lo ideal nunca. Realmente la mayoría de las religiones o enseñanzas te dicen no juzgues, claro. O sea, no te enfoques en la vida del otro, enfócate en la tuya, volteate, ponte en el espejo antes de criticar, ¿no? Claro. Entonces el juicio
no entra aquí, entra el entendimiento, la claridad de decir, ok, ¿qué decisiones voy a tomar a partir de esta nueva perspectiva, ¿no? Porque te digo, entra una persona, sale otra totalmente. A veces en la mañana me pasa que ya no se parecen físicamente, la cara les cambió totalmente porque ya expandieron su mente, trabajaron en otras áreas y realmente pues se vuelve muy profundo en una persona, tanto que puedes madurar. Dice el protagonista de Hongos Fantásticos, un documental súper recomendado, dice, he avanzado más con hongos que con terapias. Dice, y ok, si es tu herramienta, utilízala. O la si terapia es tu fue lo que le vino a remojar el asunto, ¿no? Lo que sea de pelar que se vaya viene remojando. Holístico, viene integral, viene a complementar, claro. ¿no? Súper recomendadas esas herramientas también. Sin embargo, yo directamente pues manejo las plantas ancestrales, que sí o sí nos van a sacar de nuestra zona de comodidad, porque ahí no hay crecimiento. O sea, cualquier persona puede ir con cualquier, aunque se te presente como un charlatán y tú lo tienes que vivir y decides ir, no hay manera de que eso no te mueres. Siempre y cuando te esté dando lo que te dice que te da, porque por ejemplo te puede decir, te doy ayahuasca y no es el preparado de ayahuasca, es otro preparado de DMT y él no lo toma. Por eso te digo, o sea, no hay que ir con facilitadores, salvo si tú gustas hacer una microdosis, por ejemplo, que no rebasa el umbral psicodélico, que es tan efectiva como la ceremonia, pero a largo plazo, a los 30 días, es de libre venta. Realmente no hay una medida, pero es responsabilidad de quien lo utiliza. No, si agarras todo el puñado y te lo echas, pues ahí te ves, ¿no? Esa fue una decisión que tú tomaste, pero no es la manera. Yo te voy a dar la recomendación, pero si tú no la sigues, va a ser la responsabilidad tuya, ¿no? ¿Por qué? Porque no le cargamos la mochila a nadie. También cuando damos seguimiento, no es engancharte con el proceso del otro, ¿no? Ni colgarte del terapeuta que o del claro, porque no somos, yo facilitador. siempre lo menciono y a veces se escucha muy crudo, pero no somos niñeras, somos guías, entonces te acompañamos, pero no nos podemos hacer cargo de tu mochila, de esas cargas que traes, tú las tienes que soltar o cargarlas, ¿no? O sea, entonces todo eso es muy importante, la responsabilidad viene mucho de por medio en esto, porque sí, vienen personas muy responsables, personas mal preparadas, les va súper mal porque quien la paga son ellos, a final de cuentas, ¿no? Entonces, para mí la preparación pre-ceremonia es lo que yo voy a ofrendar, el ayuno, el no comer carne roja, el retener la energía sexual, el no consumir otras sustancias para darle espacio a todo eso, para estar lo más limpio posible a la hora de trabajar, sobre todo yo que a veces voy al frente, pues. Entonces, sí, para cada una de las ceremonias que he asistido es tomarse en serio la preparación, porque de eso depende cómo vas a trabajar acá. Hay miles de personas que pueden catalogar su experiencia como buena, como mala, cuando sabemos que el bien y el mal, pues no existe. O sea, es la experiencia nada más. Claro, yo te dije que ibas a aliviar, que es meramente vomitar directamente. Y que era lo que tenías que sanar y sacar. Las medicinas como tal, por ejemplo la ayahuasca, va a pasar un proceso de purificación por ti primero antes de mostrarse frente a ti. Primero te va a purificar, te va a limpiar. Entonces realmente a veces alivias, a veces vas al baño, te avisas, siempre estás consciente, pero hay personas que se desentienden de esa parte, que dicen, no, pues yo no me quiero levantar al baño y listo, y sucede lo que tenga que suceder. ¿Por qué? Porque no se responsabilizaron, pues. Entonces hay mucha sanación, hay mucha profundidad y trascendentalidad dentro de todo esto, y hay que tomárselo muy en serio porque son cosas bien en serio. Ok, entonces, gracias, perdonen, chicos. Shanga, rapé, hongo marihuana. psilocibe, hacemos terapias con cannabis Santa también. María. Santa María le llamamos porque la persecución actual que hay, cuando en realidad no le puedes decir a la tierra que es ilegal crecer una planta. Ajá, entonces, una medicina, y yo también camino con ayahuasca. Yo no le imparto directamente, pero sí camino con el grupo que me está enseñando, y yo comparto mi música. Perfecto. Y yo por mi cuenta también conozco a muchos maestros, unos que comparten peyote, que comparten hongos también. Yo mismo lidereo ceremonias de hongos y meditaciones, sobre todo meditaciones sin ninguna medicina de por medio también, para que conozcan la medicina del aire, de la meditación. O sea, también tenemos por ahí preguntitas. También me dedico a hacer sonoterapias después de la meditación y cantos medicina. Ay, qué bonito. Yo creo que sería importante a lo mejor especificar que el rapé no es un o sea, no tiene psicoactivo. Sí, lo mencioné, el rapé no es visionario, sí, el rapé actúa más al nivel físico, sí te y descalcifica la glándula pineal
y sí trabaja más a nivel físico, por eso ayuda con las medicinas que sí son psicoactivas, como el DMT, el Como abriendo, THC. limpiándoles el camino por Claro, donde van a exacto, pasar. ajá, sí, totalmente, Una totalmente. simple Te armoniza, le llamamos nosotros, te armoniza y te mete en la energía. Por ejemplo, si cuando yo empiezo la ceremonia empiezo a compartir rapé, al finalizar con todos, ya todos estamos en el mismo ambiente mental. Aida lo ha visto, yo antes de compartir rapé, primero me aplico a mí mismo, para que vean cómo es el proceso. O sea, Sí, cómo siempre, nunca vayan con alguien que no les dice qué sustancia activa tiene la medicina. Ahorita hay algunas medicinas Claro que que le te llaman, dicen, bueno, por que les favor, llaman dilo, medicina. Dilo porque hay unos Sí. cócteles que se están impartiendo Sí, de no sé qué, que están muy tiene de que moda. decirte los beneficios, el componente activo, cuáles plantas se están utilizando, porque bien, puede haber personas que no están en el camino rojo del corazón y te pueden estar vendiendo una cosa de gato por liebre, le llaman. Entonces, como una persona que no supo ni qué le tomó, me va a venir a hablar de, no, a mí me fue súper mal. Pues, ¿cómo si no supiste, no? O sea, las malas historias así empiezan. Es que andaba bien borrachota y me eché un chocongo. Claro que te va a ir mal, lo Esa estás es la explicando. conciencia, ¿no? Justo esto Exacto. es lo que eso, la La conciencia de decir a responsabilidad. dónde vas y qué te Sí, estás... y dónde lo haces, con quién es el guía, a quién le reza. Yo directamente lo dije ahorita públicamente, es los maestros ascendidos, los animales de poder, los cuatro rumbos, los abuelos, los ángeles, arcángeles, les hablamos, vengan y guíenos, la luz, todo ser del alto astral, bienvenido Y para sientes la trabajar con presencia. nosotros. Sí, sí se manifiestan seres del bajo astral, vienen a hacer su trabajo, a transmutar, a comer esa carroña que estamos soltando. Pero cuando ya hacen su trabajo, Se los va. despedimos y listo. ¿Por qué? Porque trabajamos tanto luz como sombra. Entonces hay que mover esas dos partes del yin yang interno de todos nosotros, de esa dualidad que somos, pues. Entonces sí ayuda mucho saberle eso. Todos te hablan de mucha parte de espiritualidad, de la luz, del amor oceánico, De el lo amor bonito, universal, pero nadie la te gota dice crística, que... pero el cuerpo, el dolor y la sombra es algo que se trabaja bien duro para poder trabajar la luz. O sea, va a haber la muerte de algo para que renazca la luz, a que se trascienda desde el dolor hacia el amor. Eso es un alquimista, el que transforma su energía. Entonces, eso hacemos en ceremonia. Movemos la energía para que la densificación se transmute a la luz, al amor, a la paz. ¿Tienen Yo creo preguntas? que ¿Alguien ya, quiere sino preguntar para ir otra cosa cerrando. desde allá? No quiero cerrar, No, ni pero yo es el quiero último, pero ya es cerrar. momento. Exactamente. Y bueno, invitadísimo después a continuar Claro que sí, compartiendo muchas estas gracias. experiencias. Compartimos todos tus datos por aquí. Y gracias por escucharnos en esta temporada. Bueno, me despido y ahora Sí, tú, no, si no, quieres, Liz. tú, por favor. Les agradezco. Bueno, hace rato no estaban el equipo Peltier. Gracias a todos y todas las que nos hicieron favor de acompañarnos a lo largo de compartirnos su enseñanza, de llevarnos a donde hoy estamos. Gracias por sus porras, gracias por estar aquí, gracias Liz Mira, por todo. Ni me digas porque lloro. Parece que se acaba, no se acaba, pero... Nos seguimos, pero esta seguimos, parte, pero así se siente. Te amo. igual. Gracias. Muchas gracias, Gracias. por la Gracias. invitación. A seguir con el alma por delante, nos vemos pronto. Ajo. Ajo. Ajo.